Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Este es nuestro video número 44 en nuestra sección de Python intermedio en la cual vamos a empezar o aperturar nuestro tema de gestión de archivos. Vamos a trabajar el día de hoy archivos de texto, TXT, y vamos a aprender cositas muy chéveres, donde vamos a poder usar el gestor de ejecución de lenguaje Python de Google Colaboratory y vamos a poder crear en su propio entorno archivos y lo vamos a poder modificar. Bueno, eso realmente es un tema que tiene mucha tela que cortar y vamos a tener que hacer posiblemente 3 videos, espero, donde vamos a aprender muy bien todo este tema. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque ya hemos en videos anteriores, en 43 videos antes que este, hemos aprendido de qué es una variable, em, cuál es la estructura de datos, qué es un diccionario, qué es una lista, sabemos qué son los ciclos iterativos for, while, sabemos ya usar funciones, sabemos hacer muchas cosas, pero hasta ahora hemos aprendido lo que es la lógica del lenguaje. Todavía nosotros no hemos hecho como tal un desarrollo y no tendría lógica hacer todo esto o estudiar todo esto si no lo usamos para generar documentación, sí, para generar un documento, para exportarlo, para leerlo. Y precisamente es lo que vamos a aprender de aquí en adelante en estos videos antes de llegar a la programación orientada a objetos, que ya nos va a abrir la puerta o el camino a la esencia de la programación, a la esencia del desarrollo. Luego con eso podríamos aprender un framework, podríamos hacer aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, aplicaciones móviles, eh, hacer ciencia de datos, analítica, bueno, hacer también algo sobre inteligencia artificial, entrenar redes neuronales y bueno, muchas otras cosas. Entonces, no siendo más, antes de empezar y después de esta breve introducción, quiero agradecerle a las personas que me acompañan desde el video número 2 y que lo han venido haciendo consecutivamente. Las personas que el día de hoy me ven y es su primer video, agradecerles por estar acá. Les pido por favor, ténganme paciencia, voy a explicar, siempre trato de hacerlo todo al detalle. Y si hay alguna cosa que no entienden, pueden revisar mi canal y ver alguno de los 43 videos, la temática que no entienden, ahí la van a poder aprender. Las personas que ya saben del tema, les agradezco estar aquí eternamente. Y yo sé que no todo el mundo está haciendo, digamos, como que una lectura de archivos, pero son cosas que hay que reaprender e incluso yo las estoy reaprendiendo haciendo este contenido. Entonces, bueno, chicos, no siendo más, vámonos directamente a el- la carpeta que tengo compartida con ustedes. Em, Esta carpeta en algunos videos está compartida, en otros no. Por favor, quien quiera acceso a esta carpeta para que tenga acceso a todo lo que hemos venido estudiando desde el video número 2, por comentario yo le puedo escribir el link de la carpeta. ¿Listos? Bueno, ahora, en el video anterior hablábamos de las excepciones y ahora vamos a crear un nuevo Google Collaboratory, un nuevo cuaderno, por decirlo así, de notas. Le damos crear y compartir y a este le vamos a colocar 7. ¿Listo? El anterior era el 6 intermedio, hablamos sobre las excepciones. Ahora con este vamos a escribir 7 intermedio. Y aquí vamos a hablar, a ver, y aquí vamos a hablar sobre la gestión de archivos. Listos. Bueno, aquí vamos a empezar nosotros con algunos conceptos de lo que vamos a poder hacer en nuestro primer nivel de la lectura de archivos. Entonces vamos a agregar una caja de texto. Vamos a escribir aquí un numeral y vamos a escribir aquí gestión de archivos. Y vamos a escribir otra con 2 numerales donde vamos a escribir aquí fundamentos, ¿sí? Y en estos fundamentos vamos a poder hacer varias cosas. Vamos a poder abrir, leer y escribir archivos. Eso es lo que vamos a aprender.
Conforme vayamos aprendiendo, vamos a ir creando los siguientes videos, como para que no nos quede muy cargado. Y recuerden, si un video mío dura más de 40 minutos, no es porque tenga demasiada información, sino porque explico al detalle. Bueno, entonces vamos a crear otra caja de texto. Y aquí vamos a escribir, bueno, este que dice fundamentos, le podemos colocar un 1. Y aquí podemos escribir lo que vamos a ver hoy. Entonces, primero deben tener en cuenta que un archivo se puede interpretar coloquialmente, se puede interpretar como un cuaderno. Hagamos esa analogía, como si fuera un cuaderno. ¿Listos? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer con un cuaderno? Con un cuaderno nosotros podemos, a ver, abrir el cuaderno. ¿Sí? Hagan de cuenta que están en la universidad o en el colegio. También podemos leer el contenido del cuaderno, ¿cierto? También podemos escribir dentro del cuaderno. ¿Y qué más nos haría falta? Bueno, aquí creo que podríamos poner un guión y un espacio. Un guión y un espacio. Y bueno, bajo nuestra lógica, ¿qué más nos haría falta a nosotros cuando físicamente usamos un cuaderno? Entonces el cuaderno lo abrimos, lo leemos. Si queremos tomar notas encima de sus hojas, tomamos notas, ¿cierto? Pero el cuaderno quedaría abierto. ¿Qué tendremos que hacer si el cuaderno ya no lo usamos? Por ejemplo, este es el cuaderno, ¿sí? Entonces, el cuaderno, esencialmente, ¿cómo está? Está cerrado, ¿cierto? Entonces el cuaderno yo lo abro. Luego el cuaderno yo lo puedo leer. Luego puedo escribir sobre el cuaderno, ¿sí? Y finalmente, si alguien más va a usar este cuaderno, no sería correcto que yo lo entregue abierto, porque esa persona posiblemente no va a empezar a leer desde donde yo voy, en la página 72. Esa persona nunca ha visto el cuaderno, quizá lo voy a empezar desde la página 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo ese cuaderno no se lo puedo entregar abierto. Este cuaderno yo debo cerrarlo y entregárselo a la persona para que lo pueda leer. Entonces, el cuaderno también lo podemos cerrar y lo debemos cerrar. Entonces, lo podemos cerrar. ¿Listo? ¿Cómo abrimos un cuaderno acá? Lo hacemos con una función que se llama open. ¿Listo? Lo voy a poner así o lo voy a poner entre comillas. Se llama open. Con esto podemos hacer la acción de abrir el cuaderno. Luego, ¿cómo leemos lo que hay en un cuaderno? Lo hacemos con una función que se llama read. ¿Sí? Que en español significa leer. Open en español es abrir, read es leer y escribir en español, bueno, en inglés lo hacemos con write, que en español significa escribir. Sí, minúscula. Listo. Y ahora para cerrar el cuaderno, o déjenme, mejor yo hago esto aquí. Listo. Para cerrar el cuaderno, pues lo cerramos con la palabra close. Listo. Con estas funciones nosotros vamos a poder hacer la manipulación de este archivo que, bueno, lo estamos viendo como si fuese un cuaderno físico. Vamos a escribir una notica por acá aparte y es, si nos cerramos el cuaderno, alguien más no podría usarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en teoría el archivo estaría bloqueado. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, volvamos a otro cuaderno. Aquí está el cuaderno la primera vez que lo voy a usar, ¿cierto? O el libro. Y yo lo abro, ¿sí? Con open, o sea que aquí hice open y empecé a hacer reading, empecé a leer, read. Y leí y llegué a la página, no sé, pónganle 101. Y aquí me quedé. Entonces, ¿qué pasa?
aquí el cuaderno quedó bloqueado, quedó abierto aquí. Entonces, si otra persona va a va a usar este cuaderno, no lo va a poder usar hasta que yo no lo cierre, ¿sí? Porque está bloqueado. Ese es el concepto del por qué siempre van a ver la función close. Siempre la van a ver porque se debe hacer, se debe cerrar. Es la parte de la sintaxis de Python de que el archivo se cierre cada vez que se le vaya a hacer algún tipo de operación. Tanto si yo lo abro, lo tengo que cerrar. Si yo lo voy a leer, lo tengo que abrir y lo tengo que cerrar. Si yo voy a escribir algo, lo tengo que abrir, tengo que escribir y tengo que cerrarlo. Entonces siempre va a ser esa lógica. Ahora, de acuerdo a esa lógica, vamos a empezar nosotros nuestro primer ejemplo. Vamos a colocar otra caja de texto y esta vez escribimos tres numerales seguidos y luego escribimos 1.1. Vamos a escribir aquí, escribir un archivo de texto por primera vez. Listo. Bueno, entonces quiero que ustedes observen el entorno que tenemos, el entorno que nosotros tenemos acá en Google Colaboratory. Tenemos una barra lateral donde estamos viendo siempre los contenidos, ¿cierto? El índice. Pero no solamente tenemos eso, tenemos algunas herramientas que las vamos a ir explorando más adelante. Y una de ellas es aquí, donde está la parte de los archivos, que no sé si se puede observar, sí, creo que sí. Ah, ok, no. Espérenme un momento. A ver, ahora sí. Aquí está el índice, ¿sí? Aquí vemos la barrita del índice. Y aquí está la parte de los archivos. Entonces, aquí le damos clic y aquí vamos a ver, bueno, eso se va a cargar, va a esperar un poco. Y aquí hay un entorno de ejecución propio de Google Colaboratory, donde se van a crear los archivos que yo cree con base en los códigos que genere acá. O sea, si yo creo un archivo aquí, no se me va a descargar al computador, sino que va a quedar aquí en su entorno de ejecución. Y cuando yo cierre este Google Colaboratory y lo vuelva a abrir, ese archivo ya no va a existir ahí, se va a reiniciar. Entonces, esto es solo para experimentar. Claro que más adelante vamos a ver cómo descargar los archivos al computador y cómo leerlos desde ya. Pero lo adecuado es que empecemos a aprender y a entender cómo se hace directamente en Google Colaboratory. Entonces vamos a estar casi todo el tiempo usando esa pestaña durante el video. ¿Listos? Bueno, así la pueden visualizar y así la ocultan. Bueno, entonces si llegamos acá, vamos entonces a empezar con el contenido. Vamos a crear nuestro primer archivo. Y para eso necesitamos nosotros crear una variable. Eso se va a hacer en una variable, ¿listo? Para hacer básicamente la lectura, la apertura del archivo. Vamos a crear una variable que se llame mm, archivo, por no más decir, ¿sí? Y a esta variable le vamos a decir que es igual. Y vamos a usar, así como la IA nos lo está diciendo aquí, la función open. ¿Sí? Porque aquí arriba habíamos visto que dice abrir cuaderno o abrir archivo. Entonces le vamos a decir que open y le vamos a poner un nombre a ese archivo. Vamos a escribirle, ese nombre debe estar escrito en comilla simple o en comilla doble. Voy a ampliar un poquito más. ¿Listos? Entonces, aquí vamos a escribir el nombre y ojo, los nombres de los archivos, como van a quedar guardados, pues debemos evitar usar espacios, usar tildes. En lo preferible, si es un nombre muy largo, usar raya al piso, ¿sí? Vamos a hacerlo de esa forma. Entonces vamos a escribir mi raya al piso, primer raya al piso, archivo. ¿Listo? Y otra cosa importante es que debemos poner la extensión de ese archivo. Como vamos a trabajar archivos de txt, debemos escribir punto txt. Ahora viene otra cosa importante. Debemos agregarle el parámetro de qué es lo que va a hacer ese archivo. Entonces, ahorita les voy a explicar qué parámetros existen, pero el parámetro que vamos a usar se llama W. A ver, espérenme un momento.
Listo. Entre comilla doble, después de la coma agregamos una W minúscula. Entonces, ¿qué viene siendo W? W viene siendo write, ¿sí? Que significa básicamente escribir. Entonces, esto lo que nos va a permitir es crear un archivo en el cual vamos, o nuestra primera acción va a ser escribir dentro de él. ¿Qué vamos a escribir? Letras, números, ¿sí? Pero vamos a tener un problema si nosotros le escribimos cosas, o bueno, con nuestro alfabeto español latino o español europeo, porque nosotros usamos la letra ñ, nosotros usamos tildes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí. Cuando escribimos la palabra código usamos tildes y eso, si no le especificamos cuál es el codificador del lenguaje, cuando vayamos a guardar el archivo vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, no nos va a reconocer las palabras con tilde, las palabras con ñ. Y para que esto pueda, digamos, evitarse, debemos usar un codificador con la palabra encoding, ¿sí? Encoding igual. Y ese codificador es universal, es el más usado, es el UTF-8. Este codificador nos permite a nosotros escribir crear un archivo, escribir cualquier tipo de carácter y él va a entender esos caracteres especiales raros, ¿no? La letra ñ, las letras con tilde, bueno, y hay muchos otros caracteres que él nos va a permitir poder leer y no vamos a tener problemas cuando creemos el archivo. Entonces siempre es recomendable el codificador porque es como el lenguaje Python entiende el alfabeto, ¿no? Lo codifica y lo decodifica. Entonces vamos a crear aquí un comentario, acá arriba. Vamos a escribir aquí el modo W borra todo el contenido previo si ya existía. Esa es una de sus propiedades. Borra todo el contenido previo del archivo si ya existía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a crear por primera vez el archivo, pero si el archivo ya estuviese creado y fuéramos a escribir algo, W lo que hace es sobreescribir el contenido. ¿Sí me hago entender? O sea que borra todo lo que había antes de que lo fuera a abrir y va a guardar lo que ahora le voy a ordenar que abra. Esta acción que estamos haciendo aquí también se le conoce como la apertura en modo escritura. Entonces aquí podemos escribir apertura en modo escritura. ¿Listo? Bueno, ahora qué más nos tocaría hacer. Entonces aquí vamos a agregar otro título y aquí vamos a escribir las líneas o el texto de ese archivo. O sea, aquí básicamente creamos el archivo en modo escritura, pero está vacío, no tiene nada. Todavía no lo ejecutan, ¿listo? Ahora debemos escribir el contenido. Contenido línea por línea. Entonces ahora lo que debemos hacer es llamar a esa misma variable, ¿cierto? Donde se está creando el archivo, que se llama archivo, y le vamos a agregar la función. ¿Qué función? La función write. Y esta función es la que a mí me va a permitir escribir. ¿Listos? Entonces, aquí en la función write, que ya lo vimos por acá, escribir dentro del cuaderno, entre comillas, simples o dobles, vamos a escribir un mensaje. Entonces vamos a escribir, hola, veo el canal del Inge Charlie y me gusta su contenido. ¿Listo? Aquí ya creamos una primera línea de ese archivo. Ahora, si nosotros quisiéramos que hubiese como un salto de línea entre frase y frase, recuerden que debemos hacer los caracteres de escape, que es un backslash, no es un slash normal, no, sino es un backslash. A ver, vamos a ver, que es la barra invertida y la letra N. Si colocamos este backslash, nosotros vamos a poder hacer un salto de línea en el siguiente mensaje. Podemos copiar esto mismo,
Le damos aquí Enter y lo pegamos. Y ahora aquí antes de esto escribimos otro mensaje. Escribimos, voy a recomendar su canal y a seguirlo. Y aquí tenemos una segunda línea. Entonces, si yo no colocara el backslash n o el carácter de escape, que a propósito, si no lo conocen, está en uno de mis primeros videos, donde explico no solamente este, sino muchos otros caracteres, lo que me va a permitir es que cuando yo cree el archivo y lo abra, no vea todo esto pegado en una sola línea a lo largo, sino que yo lo vea una frase, otra frase acá, otra frase acá, ¿sí? Que tenga su respectivo salto de línea. Vamos a hacer otra línea de texto del archivo y aquí vamos a escribir, eh, a ver, seguirlo, eh, me gusta aprender Python desde cero. ¿Listo? Entonces, hasta aquí ya tenemos el contenido. ¿Con qué creamos el contenido? Con la función write. ¿Listo? Así de sencillo, ya tenemos un archivo creado. Todavía no lo hemos ejecutado, pero recuerden que yo les dije acá arriba que cuando nosotros abrimos un cuaderno con open, vean open, debemos cerrarlo después de hacer alguna operación. Entonces debemos usar el close. Vamos a ir aquí a la parte de abajo, escribimos el nombre de la variable, ¿cierto? Donde se está operando todo esto, archivo, punto, y aquí está el close. Entonces aquí cerramos el archivo básicamente. Entonces, cerrando el archivo. ¿Listo? Y ahora, si nosotros quisiéramos saber si el archivo se creó o no se creó, podemos crear un mensaje, podemos escribir un print. Podemos escribir aquí un print y le podemos decir archivo creado exitosamente. Y eso es todo. Así de fácil creamos un archivo. Entonces, si nosotros venimos acá, vemos que todavía no hay nada creado, pero cuando nosotros lo ejecutemos, aquí nos va a aparecer el archivo. Entonces, vamos a ejecutar y aquí me sale la palabra archivo creado exitosamente. De esa forma me doy cuenta que realmente sí se creó. Ahora, claro, puede que se demore un poquito en aparecer acá. Mira, aquí ya apareció mi primer archivo. Entonces, si yo tomo esto, creo que si le doy doble clic, él lo va a descargar. Ah, vea. Si le doy doble clic, él me va a mostrar acá. Dice, hola, veo el canal del Inge Charlie, me gusta su contenido. Si lo quieren descargar, le dan en los tres puntos y le dan descargar. Se les descarga el computador. Luego lo abren, ¿sí? Y al abrirlo, a ustedes les va a aparecer esto, mi primer archivo. Hola, veo el canal del Inge Charlie y me gusta su contenido. Voy a recomendar su canal y a seguirlo. ¿Listo? ¿Qué pasaría aquí si yo de pronto no le pongo este backslash n? ¿Sí? Si yo si no se lo agrego. Se va a sobreescribir ese archivo, ¿sí? Porque ya existía el contenido, entonces por aquí me va a aparecer. Si ustedes quieren, le dan clic derecho y le dan a actualizar. Y supongo yo que ya podría estar. Entonces lo voy a descargar nuevamente. Lo voy a abrir. Y fíjense que ya no me sale el salto de línea. Dice, hola, veo el canal del Inge Charlie, me gusta su contenido, tan, tan, tan. Voy a seguirlo. Me gusta aprender Python desde cero. ¿Sí ven para qué sirve el backslash n? Entonces es muy importante usarlo. Vamos a cerrar aquí un momento. Voy a darle control Z para dejarlos. Ya tengo los tres backslash. Y así de esta forma es como creamos nuestro primer archivo. Así que felicidades. Este es su primer archivo creado con Python. Ahora vamos a aprender a leer el contenido de un archivo. Entonces vamos a agregar aquí texto y vamos a escribir aquí tres numerales. Vamos a escribir 1.2, leer contenido de un archivo. ¿Listo? Bueno, resulta que nosotros aquí lo creamos y nosotros lo leímos, evidentemente sí, pero porque nos tocó entrar aquí y darle descargar o doble clic para poder verlo. Pero ¿qué pasa si yo no quiero entrar aquí y ver el contenido de ese archivo?
¿sí? Lo puedo hacer, claro, lo puedo hacer aquí directamente en el código, que es lo que vamos a aprender a hacer. Entonces, ya tenemos nuestro archivo previamente creado. Sin embargo, vamos a abrirlo. ¿Cómo lo abrimos? Fácil, copiamos esto mismo, ¿sí? Pero aquí hay una diferencia, que nosotros vamos a leerlo. O sea, yo tengo este cuaderno aquí y yo voy a leerlo. Esto ya tiene impreso cosas. Sí, ya tiene impreso, pero yo no puedo escribir sobre esas cosas porque ya están impresas. Entonces, para que yo solamente lo lea, debo cambiarle aquí el parámetro W y agregarle el parámetro R. ¿Listo? ¿Que a qué se refiere R? Se refiere a read. ¿Listos? Entonces, aquí yo estoy haciendo a ver, yo lo que estoy haciendo es la apertura del archivo en modo lectura. ¿Listo? Muy diferente acá arriba porque lo hice en modo de escritura. Ahora aquí lo estoy haciendo en modo de lectura. Obvio, tengo que usar la función open para poder hacer el apertura del documento, pero aunque yo abra el documento, no lo voy a modificar, lo voy a leer únicamente. Y obviamente para leerlo debo usar el encoding UFT8 porque él me va a decodificar o las palabras que se escribieron allá. Ahora, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la función read, ¿listo? La cual nos permite leer todo el contenido en un solo string. Listo. Bueno, ahora para eso debemos crear una variable, porque nosotros abrimos el cuaderno más la acción de abrir no quiere decir que yo lea, ¿cierto? Para que yo lea debo obtener visualmente esos datos. Para obtener esos datos de lo que yo voy a leer, pues lo puedo guardar en una variable que se llame contenido. Así. Y le doy contenido es igual y debo llamar tal cual como llama el archivo. Ahora, pregunta. ¿Siempre se tiene que llamar esta variable archivo? No, yo le puedo llamar documento. ¿Sí? Puede ser independiente al nombre como yo la llamé anteriormente. Yo le voy a decir, no, la variable se llama documento, pero ese documento va a abrir este archivo, que es precisamente el que yo ya creé aquí en la caja de código anterior. Entonces no hay problema. Lo que hay que tener en cuenta es que si yo aquí, cuando abro ese archivo, lo llamo documento, aquí también lo debo llamar documento. ¿Sí? Porque debo hacer alusión de que este archivo ya se abrió en este momento. Ahora, ¿qué voy a hacer con ese archivo? Yo voy a leerlo. Entonces pongo punto read. ¿Sí? Y lo que yo voy a leer de este documento lo voy a almacenar temporalmente aquí, en contenido. ¿Vale? Esa es la lógica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se imaginan que debe pasar acá? Pues que cualquier acción que requiera que yo abra un documento debe ser cerrada. Como yo solamente voy a leer, pues tengo que cerrarlo. Entonces, ¿cómo se cierra? Aquí tengo un ejemplo en la primera caja que hicimos, en la primera caja de código. Entonces yo puedo pegar esa aquí. Pero ojo, que aquí dice archivo y mi archivo no se llama así, se llama documento, mi variable. Entonces le coloco aquí documento.close. ¿Listo? ¿Para qué sirvió contenido? Simplemente para leerlo. ¿Listo? O sea, aquí está almacenado el contenido de ese documento. Todavía no lo podemos ver. ¿Cómo lo podríamos ver? Entonces aquí vamos a escribir mostrar el contenido del documento. ¿Y cómo lo hacemos? Facilísimo. Vamos a escribir un print, que es la variable de salida, comillas dobles. Eso es un título, eso nada más que como estética. Contenido del documento. ¿Listo? Luego hacemos otro print. Y aquí copiamos esta variable porque ahí es donde se almacena ese contenido. Y la pegamos ahí. Entonces, si yo la ejecuto,
Vean, voy a tener contenido del documento, dice, hola, veo el canal del Inge Charlie, me gusta su contenido. Bueno, supongo que no lo he ejecutado aquí para actualizar, entonces tendría que haberlo actualizado para que tenga el salto de línea. Y ahora sí lo tengo con salto de línea, vean. Hola, veo el canal del Inge Charlie, me gusta su contenido, voy a recomendar su canal, seguirlo, me gusta aprender de Python. ¿Listos? Entonces, así es como nosotros leemos. Vamos a ver el índice, cómo estamos, fundamentos 1.1, escribir 1.2, leer. Listo, vamos ahora al siguiente tema. Ya hemos aprendido aquí leer un archivo, ¿cierto? ¿Con qué lo leemos? Con R, ¿cierto? Y con la función read, para tener en cuenta, ay, perdón, agregué muchas cosas. Para tener en cuenta las claves de cómo poder hacerlo. Y aquí cuando escribimos un archivo por primera vez, aquí utilizamos W write. Listo. Entonces así ya nos quedan las claves. Bueno, entonces ya saben, cuando abramos un archivo, debemos abrirlo con, porque si lo abrimos es porque vamos a escribir, ¿cierto? Entonces lo abrimos con write, crearlo por primera vez. Y cuando lo vamos a leer, lo leemos con read. ¿Listo? Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo, que es un ejemplo donde podemos ver varias formas de leer un archivo, porque esta forma es la forma, digamos, lo más básica de leer el archivo, pero hay otras formas de poder hacerlo. Entonces vamos a agregar una caja de texto y vamos a escribir tres numerales. 1.3 me parece, estoy perdido, así, 1.3. Y vamos a escribir aquí tres formas de leer diferentes de leer un archivo. Bueno, nos vamos a ir con la forma 1, que es muy parecida. Bueno, todas tienen la misma base. ¿Y cuál es la base? La base es esta. Apertura del documento en modo lectura. Cuando lo vamos a leer, obviamente estamos hablando de lectura. Copiamos eso y lo pegamos. Listo, esta parte siempre es la misma, ¿sí? Aquí lo estamos aprendiendo por separado, son ejemplos separados, ¿listo? Ahora, nosotros podemos escribir también una variable que se llame todo, es un ejemplo nada más. Y en este caso, bueno, pongámosle a esto archivo, ¿sí? No pasa nada, puede llamarse archivo 1, archivo 2, documento 1, documento 2. Pues, en este caso lo voy a seguir llamando archivo para este ejemplo. Entonces todo es igual a archivo, ¿sí? Y le vamos a decir que este archivo lo vamos a leer, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ya está comentado aquí anteriormente, entonces aquí no lo voy a comentar. Y que aparte de eso, eh, lo pueda yo cerrar. Entonces voy a escribir archivo punto close, ¿sí? Entonces aquí ¿qué estoy haciendo? Pues leyendo el archivo. Sencillísimo, ¿no? Entonces, ahora aquí voy a escribir un print. Y aquí en este print, bueno, voy a escribir forma número 1 de leer. Y después de este print, voy a hacer otro print. Y aquí voy a escribir rep rpr, una función. Perdón, acá. Y esta función dentro le voy a agregar, si no estoy mal, el contenido. Y lo voy a ejecutar. Y vean lo que pasó acá. Esta función me permite hacer la lectura de todo, incluyendo los caracteres de escape que están dentro del texto. Normalmente aquí no los veríamos, ¿cierto? Aquí me hace hacer el salto de línea. Pero si yo uso esta función rep
Eso me permite ver los saltos de línea y ver todo el contenido de forma consecutiva. Entonces, esa es una forma de leerlo. Entonces, lee el contenido con espacios y caracteres de escape. ¿Listo? Bueno, eso solo lo estamos aprendiendo porque es necesario en algún momento algún código de inteligencia artificial o algún código que le genere la IA va a tener esto o usted lo van a necesitar para algún caso específico. Entonces ya saben que con esta función se puede hacer. Vamos con el número 2. Entonces, bueno, esta es la forma 1. Vámonos con la forma 2. Listo. Para la forma 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Es un poco redundante, no deberíamos hacerlo, pero solo por el ejercicio. Esto siempre se hace. Pero si esto ya está en esta caja de texto, de código, perdón, ya no es necesario ponerlo otra vez. Sin embargo, como por el ejercicio y por no generar una caja aparte, pues lo vamos a pegar ahí. ¿Listo? Entonces la forma número 2 es igual que la forma número 1, solo que aquí vamos a leer una sola línea, ¿sí? Y esta forma número 1 era todo en un string o en un párrafo. ¿Listo? Bueno, entonces, seguido de esto, lo que vamos a hacer es crear una variable que se llame primera línea. ¿Qué es una línea? Pues es básicamente eso que hicimos al principio. Esto. Una línea, dos líneas, tres líneas, ¿sí? Entonces aquí vamos a mirar el contenido línea por línea. Entonces vamos a escribir primera línea y esto es igual a archivo punto y usamos una función que se llama readLine y esto va a detectar la primera línea. Entonces, ¿esto qué hace? Lee solo la primera línea. Si yo quiero una segunda línea, escribo segunda línea, otra variable que va a almacenar ese dato y hago exactamente lo mismo, archivo.readLine y él ya detecta cuál es la segunda línea y la lee. Básicamente, ¿qué tendríamos que hacer? Cerrar el archivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya lo habíamos abierto. Tenemos que cerrar el archivo. Luego debemos hacer una impresión, o bueno, mostrar el contenido. ¿Listos? Y aquí para mostrar el contenido, vamos nosotros a hacer un print. Y en este print vamos a escribir acá, así parecido como a este forma. Mejor dicho, vamos a copiar esto, como decía un profesor de la universidad. Hagan lo que les gusta hacer. Copiar y pegar. Segunda forma de leer. Listo. Entonces en nuestra segunda forma de leer vamos a imprimir. Podemos usar un f-string. Vamos a escribir primera línea, dos puntos, llaves. Y aquí copiamos el nombre de la variable que está almacenando esa línea. Entonces lo podemos poner aquí. ¿Listo? Podemos copiar exactamente esto. Lo pegamos acá abajo. Escribimos aquí segunda línea. Esto es solo texto, ¿sí? Segunda línea. Y aquí escribimos la variable que almacena la segunda línea. Listo. Y de esta forma ya nosotros podríamos mostrar. Si yo lo ejecuto, ahí le di enter. Miren que aquí tenemos la forma número 1, ¿sí? Que fue esa forma, como vimos todo en un solo string. La forma número 2, que nos muestra la primera línea dice, hola, veo el canal del Ingecholo y me gusta el contenido. Y la segunda línea dice, voy a recomendar su canal y seguirlo. Sí, sí ven que aquí con comparación al primer ejercicio, aquí no me mostró la tercera línea. ¿Por qué? Porque en esta forma de lectura yo no se la agregué, pero si quiero la puedo agregar, no hay ningún problema.
Digámoslo que es una forma muy tediosa de hacerlo, pero es otra forma como se pueden generar las lecturas. Ahora vamos a hacer la lectura con una tercera forma. Vamos a copiar esto. A ver, vamos a aquí agregar un print para que me haga un salto de línea. Eso es un truquito. Aquí también podemos hacer otro. Un print para otro salto de línea. Y aquí puedo escribir yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Forma número 3. Voy a copiar esto. Es un comentario que nos ayuda a nosotros a saber qué estamos haciendo en el código. Y la forma número 3 se llama read lines, es en plural, podemos leer varias líneas. Entonces, read lines. Listo, podemos leer todas las líneas, pero en forma de lista. Listo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Exactamente lo mismo. Es este mismo pedazo de código donde hacemos la apertura del archivo en modo lectura. Inclusive si quieren cambiémosle de archivo, no le pongamos documento ni archivo. Pongámosle A mayúscula, ¿sí? Para que vean que no siempre deben escribirle ese nombre, puede ser el que ustedes prefieran. Y esto no me altera ninguna de las lecturas anteriores, ¿listo? Entonces yo digo, bueno, listo. El archivo lo voy a abrir con una variable que se llama A. ¿Listos? Ahora yo debería crear una variable que se llame líneas. Y a esta variable que se llama líneas le voy a decir que abra el archivo que se llama A, ¿cierto? Porque así se llama en este momento A, y le doy punto y le agrego el read lines, la función que me va a permitir leer todas las líneas de forma consecutiva. Aquí podemos agregarle un comentario y aquí podemos escribir lista. Eso crea una lista, ¿ok? Donde cada elemento es una línea. Entonces, resulta que aquí nosotros estamos creando una lista o una variable que dentro tiene una lista. ¿Listo? Y el contenido de este archivo se está guardando aquí. Entonces, aquí va a haber, bueno, una forma diferente de leerlo. Y es que recuerden que una lista, bueno, los que ya saben, una lista para recorrer su contenido debemos iterar con un ciclo repetitivo, en este caso con un ciclo for. Para quienes no conocen qué es un ciclo for o qué es una lista, pueden ir al contenido del canal y ver unos videos exclusivos que tengo sobre cada uno de esos temas. ¿Listos? Bueno, entonces ya tenemos la lista creada. Ahora nos falta cerrar el archivo, porque aquí básicamente el archivo ya no lo vamos a dejar o a permanecer abierto. Entonces, ¿cómo cerramos el archivo? Escribimos el nombre del archivo y escribimos close y los paréntesis. Aquí hicimos el cierre. Igual recuerden que nosotros aquí lo que estamos haciendo es leer el archivo, ¿listo? Entonces ya abrimos el archivo, creamos eh, una lista con su contenido y como yo ya tengo eso aparte allá en una cajita, pues ya no necesito tenerlo abierto, entonces voy a cerrar ese archivo. ¿Listo? Entonces el archivo en este momento está cerrado. Ahora, ¿yo qué necesito? Yo necesito leer o ver o iterar la lista. Entonces vamos a hacerlo de una forma dinámica. Entonces, vamos a escribir aquí print. Por acá tengo uno, voy a copiar este. Voy a pegarlo acá. Vamos a escribir forma número 3 de leer. Listo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un for. Vamos a escribir for, un ciclo repetitivo. Vamos a escribir dos variables locales dentro de ese ciclo repetitivo. Una se va a llamar i, que se puede llamar como ustedes le quieran poner. Yo le voy a poner i. Y la otra le voy a llamar línea. ¿Listo? Entonces, fíjense que dentro de esta caja no existe la palabra línea. O escribamos renglón.
¿Listo? Perdón. Renglón. Así. Entonces, yo tengo dos variables que van a hacer algo dentro de este ciclo repetitivo. Todavía no sabemos cuántas veces se va a repetir ese ciclo. Para saber cuántas veces se va a repetir, escribimos in, pero en este caso lo que vamos a hacer es enumerar línea por línea. Entonces vamos a usar una función. Entonces vamos a mostrar enumerada línea por línea. ¿Listo? Entonces usamos in y usamos una función que se llama enumerate. Y dentro de esta función debemos agregarle dos parámetros. ¿Sí? O sea, debemos agregarle qué va a enumerar. Entonces yo le voy a decir listo. Vas a enumerar los valores que encuentres en la lista. Copio el nombre de la lista y lo pongo aquí. Pero ¿cómo lo vas a enumerar? ¿Desde dónde vas a empezar? Entonces aquí le ponemos que empiece desde el número 1 y le agregamos dos puntos. Entonces aquí, ¿qué está pasando? Líneas, que viene siendo el listado, ¿sí?, del contenido del archivo, se va a repetir la cantidad de veces que haya. O sea que si en este archivo hay 3 líneas, 1, 2 y 3, esto se va a repetir 3 veces. ¿Listo? Y la letra I lo que está haciendo es contando cuántas veces se repite esa acción. Y el contenido se está almacenando aquí en esta variable que se llama renglón. Por eso tenemos dos variables. Una que nos va a servir para contar y la otra para almacenar temporalmente el contenido de la línea o del archivo como tal. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos faltaría hacer? Nos faltaría hacer una impresión o mostrar. Entonces, debemos, cada vez que él itera un contenido del archivo, pues tenemos que mostrarlo. Entonces, para eso lo hacemos con un print. Y en el print podemos agregar un fstring. Y aquí podemos escribir línea. Y escribimos aquí, bueno, podemos ponerle dos puntos. Escribimos las llaves y el que está numerando la línea es la letra I. Entonces colocamos I. La línea 1, la línea 2, la línea 3, ¿listo? Y aquí podemos escribir es, dos puntos, y aquí podemos escribir el contenido de la línea. ¿Quién tiene el contenido de la línea? No es líneas directamente, no, porque ahí está todo, todo. No, es renglón, ¿sí? Entonces, aquí le agregamos renglón y le podemos agregar una propiedad, punto, strip. Con esa propiedad lo que hacemos es que si de pronto el renglón tiene espacios al inicio o al final, eso lo que hace es suprimirlos, darme, digámoslo de cierta manera, más limpio el texto, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí strip, elimina espacios del texto al principio y al final. Eso es lo que hace. Listo. Entonces, esa sería la otra forma de leer. Entonces, creería yo que podría estar bien. Vamos a ejecutarlo y vean, vamos a ver el resultado. Entonces, aquí tenemos la forma número 1, que sabemos que es todo al chichonero, todo en un solo paquete. Tenemos la forma número 2, donde leemos línea por línea 1 y línea 2. Y tenemos la tercera forma donde iteramos todas las líneas con una lista y las mostramos con un for, ¿sí? Con este for. Y no solamente eso, enumeramos las líneas. Vean, la línea número 1 es esto. La línea número 2 es esto. La línea número 3 es esto. De esta forma podemos nosotros básicamente leerlas. Ahora, bueno, ya dejemos el tema de leer porque creo que ya con eso se vuelven expertos en lectura. Ahora vamos al tema de modificar sin alterar lo que ya está escrito. O sea, en nuestro momento el archivo tiene esto. Bueno, esto que está después de los dos puntos. Pero ¿qué pasa si yo quisiera agregarle más cosas sin que se borre el contenido que ya está?
Entonces vamos a hacer el siguiente bloque de texto, agregar tres numerales, escribir 1.4 y escribimos aquí agregar contenido sin borrar. Básicamente ese es el modo A. ¿Listo? Ya ahorita les explico más adelante en qué consiste. El modo A, ¿qué significa? El modo A significa append. Vamos a escribir aquí un título, bueno, un comentario. Modo A básicamente significa append, como agregar, agregar al final. Hay una función que se llama append en Python que también la explico. Creo que la explico en las listas. Entonces, si no se acuerdan muy bien de la función, vayan a los videos de listas en mi canal. Ahí van a ver la función append, que permite agregar un valor al final de una lista. Esto nos va a permitir hacer lo mismo. Entonces, esto lo que nos hace es, permite agregar texto al final. Y bueno, esto básicamente, esta acción no borra el contenido previo. Bueno, entonces vamos a abrir el archivo, pero ahora lo vamos a abrir en modo A. ¿Cómo hacemos la apertura del archivo en modo A? Copiamos esto mismo, cualquiera de los ejemplos, en modo append. Aquí escribimos modo append. ¿Sí? Pero ojo, ojo, copiar y pegar no siempre es bueno. Aquí no va la R o R, sino va la letra A. Y así lo abrimos en modo append. ¿Listo? Que esto no se tiene que llamar archivo todo el tiempo, ya se los demostré aquí en este ejemplo, lo llamé A. Si aquí lo quiero llamar B, pues lo llamo B. Cuál es la pelea? ¿Cuál es el problema? Llamémoslo B. Así nos acostumbramos a que no siempre se tiene que llamar de la misma forma, es como ustedes prefieran que se llame. ¿Listo? Entonces vamos a llamarlo aquí como B. Y de todas maneras vamos a abrir el mismo archivo. Vean, aquí está el archivo. Es el mismo archivo el que siempre vamos a abrir. A no ser de que creemos un archivo diferente. Bueno, entonces aquí abrimos el archivo. La apertura fue en el modo append, en el modo de agregar algo al final del archivo. Ahora vamos a agregar líneas nuevas o renglones nuevos. Y aquí vamos a escribir B. Punto. ¿Y cómo escribimos? ¿Con qué función escribimos? Con la función write. Entonces aquí hicimos, bueno, en el archivo B, por favor escriba algo. Yo voy a escribir aquí, soy un renglón nuevo. No me acuerdo si tiene tilde, creo que sí. Soy un renglón nuevo. Aquí porque sí la escribo con tildes y cosas así. Porque todo lo que esté encerrado entre comillas dobles es un texto. ¿Sí? Más las variables, los nombres de las variables, no es adecuado hacer eso, ni espacio, ni tildes, ni caracteres especiales. Bueno, soy un renglón nuevo. Aquí vamos a escribir B otra vez, punto, write. Y aquí puedo escribir, soy otro renglón nuevo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, este archivo ya fue creado. ¿Sí? Nosotros venimos aquí, este archivo está creado. Pero ahora yo voy a agregarle nuevo contenido a ese archivo. Y para hacerlo necesito usar, ¿sí? El parámetro A. Si yo no uso ese parámetro, voy a sobreescribir lo que ya existe y voy a borrar. Voy a borrar lo que ya existía acá antes, que era esto. Hola, estas tres líneas. Las vas a sobreescribir y no, yo quiero es que estas tres líneas se mantengan y que aparte de eso agregue estas nuevas dos líneas. Eso es lo que quiero hacer. Entonces recuerden que siempre que abrimos un archivo, siempre que hacemos un open, debemos hacer un ¿qué? Un cierre. Entonces podemos escribir b.close. Y aquí, como siempre, cierre del archivo. ¿Listos? Bueno, entonces, bueno, aquí esto es meramente fácil, muy mecánico, ya lo hemos hecho varias veces.
ahora podemos verificar la lectura del archivo. O sea, aquí básicamente lo abrimos y lo modificamos, pero no lo estamos leyendo. Para leerlo, ¿cómo lo hacemos? Vamos aquí a uno de estos que dice leer archivo, ¿cierto? En modo lectura, porque aquí lo cerramos. Entonces en cuenta, aquí lo abrimos, aquí lo cerramos, ahora lo vamos a leer. Entonces para leerlo, lo hacemos aquí, el mismo archivo, en modo lectura, en R, con el mismo codificación. Muy bien. Pero recuerden que no se llama A, se llama B. ¿Listo? Entonces vamos a leer B. Bueno, entonces para leer B debemos escribir un print y debemos decir B.read. Esa es otra forma de poderlo leer. Pero recuerden que el archivo lo abrimos para leerlo, así que debemos hacer ¿qué? Debemos cerrarlo. Entonces, ojo, siempre, siempre, siempre que ustedes abren un archivo en esta práctica, porque más adelante vamos a ver el concepto de WIT, para que esta práctica no sea tan engorrosa que se nos olvide cerrar un archivo. ¿Listo? Entonces, aquí abrimos el contenido de un archivo y lo guardamos en una variable que se llama B. Y como lo abrimos en modo append, ella ya tiene la propiedad de que yo le pueda escribir algo. Por eso uso la función write para escribir un contenido dentro de ese contenido temporal que se llama B. Eso lo hago dos veces y creo dos renglones. Pero como B o el cuaderno está abierto, ¿sí? Aquí lo abrí, pues tengo que cerrarlo. Antes de cada acción es importante hacer esto. No es como que yo diga, no, ay, es que me da pereza cerrarlo ahorita y más bien voy a leer y lo cierro al final. No. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es leerlo después de haberlo cerrado. Entonces volvemos a hacer el tema de abrirlo. Hacemos la respectiva lectura y después de esa lectura volvemos y lo cerramos. ¿Listo? Entonces si lo ejecutamos, aquí me sale, hola, veo el canal del Inge Charlie, me gusta su contenido, voy a recomendar su canal y a seguirlo. Y luego, listo, ahora me dice, me gusta aprender de Python desde cero y dice, soy un renglón nuevo, soy otro renglón. ¿Aquí qué pasó? Aquí lo que pasó es que yo no coloqué el backslash n, el salto de línea, y por eso no me salen las líneas. Ahora si lo agrego y lo ejecuto, ahora sí me sale. Dice, soy un renglón nuevo. Pero recuerden que yo ya había guardado esa información y entonces aquí me quedó, soy un renglón nuevo, soy un renglón nuevo, soy un renglón nuevo, soy un otro renglón nuevo. Entonces, ¿qué pasa? Él ya tiene en su, ¿cómo les explico yo? Él ya tiene dentro de su memoria, caché temporal, que esta orden yo ya se la había enviado hasta aquí, ¿cierto? Entonces, cuando lo ejecuté, él me guardó hasta aquí, hasta este punto, y luego me trajo este y me trajo este. O sea que hasta este punto el archivo ya tiene todo esto guardado. Si yo lo vuelvo a ejecutar, me va a aparecer todo esto más unos dos renglones nuevos más. Entonces ejecutémoslo. Mira, soy un renglón nuevo, soy un renglón nuevo. ¿Qué pasa si yo ahora escribo aquí, eh, soy un suscriptor nuevo y lo ejecuto? Entonces va a guardar todo, 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 pero ahora me sale soy un suscriptor nuevo. ¿Sí? Puedo modificarle aquí, puedo escribir soy un aprendiz de lenguaje Python. Y aquí puedo escribir soy un estudiante universitario. Y lo ejecuto. Y miren, y él va guardando todo eso. Miren, soy un estudiante universitario, soy un aprendiz de lenguaje Python. Si vuelvo y lo ejecuto, vuelve y sale lo mismo. Entonces vean que cuando yo uso esta propiedad A, eso lo que está permitiendo es que no se altere la información que previamente ya está almacenada, sino que a partir de aquí se genere nueva información, ¿sí? Se guarde. Mira, aquí ya lo estamos generando. Y ese archivo en este momento tiene todo este mensaje. Entonces, bueno, creería yo
que para que el video no sea tan largo, lo vamos a dejar hasta acá. Y luego vamos a ver otras propiedades o quizás otro ejercicio para resumir todo lo que acabamos de ver. Entonces, chicos y chicas, no siendo más, realmente para mí es un agrado pasar estos 40 minutos o 50 minutos explicando cómo funciona cada una de estas propiedades y algo que es muy importante, porque si ustedes quieren llegar a ser programadores eh, o quieren llegar a ser analistas de datos, pues ustedes tienen que leer un archivo de forma local o por medio de una API en internet o sí, o tienen que cargarlo allá y leerlo. ¿Y qué pasa si ustedes le piden código a la IA o la IA se los hace, pero ustedes ni siquiera saben cuál es la línea que lee el archivo? Entonces, por eso es importante estas cosas. Tampoco, yo no pretendo que ustedes sean expertos en programación. Yo pretendo es que ustedes entiendan la lógica de un lenguaje, porque la lógica del lenguaje va a ser la lógica de la mayoría de los lenguajes. Lo único que va a cambiar es la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? Pues la forma como se escribe, porque, o sea, el presente, el pasado y el futuro es el mismo en español. Presente perfecto, presente participio, es el mismo en español, es la misma lógica en el inglés, es la misma lógica en francés, en otros idiomas, pero ¿qué es lo que cambia? La forma como se escribe. O sea, que usted no va a escribir en inglés lo mismo como lo escribe en español o lo mismo como lo escribe en italiano o en portugués. Esa es la sintaxis. Entonces, ustedes aquí aprendiendo Python más adelante van a poder decir, ah, bueno, entonces como ya tengo la lógica de un lenguaje de programación, voy a aprender JavaScript o voy a aprender C++ o Go o Perl o bueno, o otros lenguajes, porque hay muchísimos por aprender y cada uno tiene, digámoslo así, una rama específica para hacerlo. Entonces, no siendo más, miles de agradecimientos para ustedes. Por favor, compartan, denle like, escriban comentarios, si quieren aportar más cosas. Envíenle este video a alguien que quiera aprender desde ceros. O sea, mi contenido no es para expertos, mi contenido es para personas que tienen el ánimo de aprender algo y de que sienten que eso les va a ayudar en el trabajo. Entonces, bueno, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.